Bueno, Gustavo de niño fue un niño muy normal, muy buen alumno, muy bueno para hacer deporte. Él era muy feliz, era el alma de la fiesta. Su primer episodio raro de conducta fue aproximadamente a los 15 años. Un día apareció durmiendo en la tina del baño y nos preocupábamos. Decía que él había matado a Dios, que él era un chamán, que había olor a azufre, se bañaba todo el día, todo el día. Estuvo 45 días internado. Fueron 24 golpes de electroshock que tuvo para como volverlo a conectar aquí en el espacio que nosotros conocemos como mundo. Esquizofrenia paranoica. Eso es lo que nos dijeron que él tenía. Obviamente tenía una enfermedad bien compleja, pero en general bien, era tranquilo. Era alegre, muy alegre, le fascinaba compartir con la gente. Siempre estuvo tomando medicamentos, porque la descompensación en una persona esquizofrénica puede ser devastadora. Tenía una vista perdida, pero él no era él. Y me mira y fue como que me agarró y me devolvió y me empezó a hablar en el suelo, en la cocina. Tras un llamado de sus hijos, el padre conduce los 400 kilómetros que separan Chillán de Santiago. Gustavo se escapó del lugar y no sabía dónde estaba. Según testigos, después del ataque, Gustavo sale por una ventana. Desorientado, corre por la calle, sube a una micro, se baja, lo atropellan. Hablé con él, con su venda, con su cara hinchada, y le digo, ¿qué hiciste, hijo? ¿Cómo? ¿Qué te pasó? Me dijo, papá, sí, que el espíritu de mi madre no tenía que estar en esta tierra y había que hacerlo. Si bien lo que hizo mi hermano fue grave, también tiene que ver con una crisis. Él no andaba por la vida pensando en gente. Las voces de la esquizofrenia en una lucha sin tregua en la que por primera vez Gustavo pierde. De hecho, cuando vienen acá a ordenar la casa, encontraron muchos cuchillos, los mejores cuchillos, los más cototos, escondidos. Entonces, claro, tiene que haber tenido momentos de lucidez y momentos de endemoniados, ponte tú. Entonces, en los momentos de lucidez decía, esconder los cuchillos, pues no quiero en realidad. Pero la voz me está, ¿cachai? Tiene que haber sido una cuestión muy compleja. Y todo lo que pasó después, que fue un término de una historia que era desgraciada ya, que se transformó en una tragedia familiar que nos va a marcar el resto de nuestras vidas. Estamos hablando de años de familias que están luchando contra esta realidad y que llega un momento donde ya es tanta la descompensación que incluso pueden producir atentados en contra de sus propios familiares. La oferta de salud mental está al debe. Con apenas un 2,4% del presupuesto total del sector, el déficit es gigante, sobre todo para los casos más graves. Para quienes cometen un delito en un momento de enajenación mental, existe un régimen de especial protección. Así lo establece el Código Procesal Penal en su artículo 458, que permite suspender el procedimiento, solicitar evaluaciones y, si hay riesgo, decretar la internación provisional del imputado. Actualmente en el país existen solo 3 centros especializados con este fin. En Santiago, Putaendo y Temuco, las llamadas Unidades de Evaluación de Personas Imputadas, o UEPIs, tienen una capacidad para internación de apenas 69 camas. Otros 34 cupos transitorios en penales o containers habilitados para este fin forman parte de la llamada red forense. Superó totalmente las expectativas que se tenían en cuenta en cuanto a camas, número de camas que se iban a requerir o número de especialistas que se iban a requerir. Como veremos, los hospitales públicos tampoco están siendo una alternativa.
porque los establecimientos de salud suelen argumentar que no están en condiciones de recibirlo. En el contexto de la situación de salud mental del país y de las necesidades que tenemos, en realidad los recursos que tenemos no alcanzan como para dar una buena cuenta de las necesidades de los privados de libertad. Así, a la espera de un peritaje de sus facultades mentales, los imputados permanecen privados de libertad. Los procesos para los enajenados mentales terminan o están siendo hoy día mucho más largos que aquellos que no tienen problemas. Y además, durante la investigación, permanecen, en el caso de que se determina su privación de libertad, en un establecimiento penal igual que aquellos, ¿cierto?, que no tienen problemas de salud mental. Ese lunes de noviembre, desde una camilla del Hospital Barros Luco, Gustavo asiste telemáticamente a su control de detención. Les digo, pero ¿cómo van a hacer esto si él apenas hablaba? ¿Qué control de detención le van a dar? ¿Qué él va a decir? Si no, con suerte se acordaba qué es lo que hizo. Aquí hubo una formalización de Gustavo, ¿cierto?, por un homicidio frustrado y un parricidio frustrado. El Ministerio Público solicita prisión preventiva, la defensa, la suspensión del procedimiento ante la sospecha que Gustavo ataca a su madre y hermana en un estado de enajenación mental, por lo que sería inimputable. Se discute y se entregan antecedentes de un tratamiento previo de esquizofrenia, y lo que hace el juez de garantía es decretar lo que se denomina la internación provisional. La defensora pide arresto domiciliario, pero el magistrado establece que por la gravedad de los delitos no es una opción. El imputado además vivía con ellos, por lo tanto, pensar que una persona en esta condición médica va a poder cumplir algún otro régimen cautelar y de esa forma mantenerla alejada de esta víctima es de todo ilusorio. El juez de garantía ordena entonces su traslado desde el Hospital Barros Luco, donde se recupera de su atropello, al Instituto Psiquiátrico Dr. José Horvitz Barak para su internación provisional. Además, solicita un informe de facultades mentales indicando si su libertad constituye un peligro para sí mismo o para terceros y se le suministre la medicación farmacológica que requiere. Nada de eso ocurre. El Horvitz, mi hijo, estaba con 5 funcionarios de PDI, con una camisa del hospital, desnudo, no podía ni caminar, no se podía mantener en pie. Y lo metieron para adentro y de adentro dijeron que no, que tenía que irse porque no había espacio en el Hospital Horvitz, que no lo podían dejar ahí. Y yo dije, pero ¿cómo ustedes se prestan para andar paseando una persona como si fuera una cosa? Si mi hijo es una persona. Entonces a él lo devuelven a Santiago 1 y específicamente el ASA, que es una sección donde es una especie de enfermería. Su hijo no, va a estar ahí en un hospital, no está con los reos comunes, está con gente que... Chuta. De ahí yo dije algo de tranquilidad, así, porque Gustavo nunca había tenido contacto con gente más violenta, gente que tuviera conciencia, porque no tenía re poca conciencia. De ahí en más, se realizan una serie de audiencias de cautela de garantías y se presentan amparos que buscan proteger a Gustavo. La defensa pide insistir al Horvitz para su pronto ingreso y ampliar las solicitudes a otras unidades de psiquiatría forense. Y en ese momento Gustavo quedó en la lista de espera número 93, es decir, que había 93 personas antes que él para poder acceder a una cama. En el hospital Philip Pinel de Putaendo no le va mejor. Su nombre queda en el lugar 63 de la lista. A la espera de un cupo, el magistrado Pablo Contreras insiste y advierte a Gendarmería que Gustavo debe permanecer en el ASA de Santiago 1. Al hospital penal, para efecto de que el imputado no sea trasladado a la población penal, que se tenga particular resguardo a ese respecto. El padre de Gustavo intenta entonces ingresar los medicamentos de su hijo al centro penitenciario. Porque la descompensación en una persona esquizofrénica puede ser devastadora. De hecho, el acontecimiento que tuvo con la mamá fue porque tiene que haber estado por lo menos unos 2 días sin estar tomando su dosis normal. Y con orden en mano tampoco le permiten ingresar los medicamentos. Yo encuentro que esto es flagrante, un delito de desacato, porque si vieron el oficio y vieron que tenía la firma de un juez, ¿bajo qué autoridad ellos estimaron que no cumplían la orden de un tribunal? Como si la orden del tribunal fuera una broma.
¿Van a recibir los medicamentos? No, por supuesto que sí, y siempre se cumple la orden del tribunal. Entonces, ¿por qué no se cumple una orden de un tribunal respecto de un imputado esquizofrénico que tiene una medicación especial y que se puede desestabilizar? A esa audiencia no llega Gustavo, porque Gustavo había sido agredido por otros internos, por tanto él se había mantenido en los calabozos. Por tanto, él se había mantenido en los calabozos. Así lo informa esta defensora penal pública al Tribunal de Garantía. Vi que tiene toda esta zona de la boca hinchada, le van a ir a poner puntos, entonces claramente no está seguro en el lugar que... No puedo insistir, pero el problema es que el Orbit es una muralla. Básicamente ellos tienen solamente un criterio en la cantidad de cupos y no van a admitirlo. Y por lo tanto, lo que pasa es que el servicio de salud no acata las decisiones de los jueces por falta de recursos. ¿Por qué los servicios de salud señalan que no tienen cupo? O en aquellos casos donde los tribunales insisten, pasan cosas más dramáticas todavía, y que se produce el traslado y derechamente esos establecimientos hospitalarios no los reciben. En Avenida La Paz funciona el servicio clínico de psiquiatría forense del Instituto Psiquiátrico Dr. José Horvitz Barak. Principal centro de referencia del país. Aquí se realizan peritajes ambulatorios de facultades mentales y la internación provisional de quienes a la espera de esa evaluación constituyen un riesgo para terceros o para sí mismos. Desde su creación en el 2007, esta es la primera vez que un equipo de televisión tiene acceso a sus instalaciones. Doctora, ¿dónde vamos a hacer ingreso en estos minutos? Vamos a ingresar a la unidad de evaluación de personas imputadas del Instituto Psiquiátrico. Tenemos custodia perimetral de Gendarmería. Solo ingresan para procedimientos puntuales, entrega de fármacos. Bueno, acá tenemos la UEPI hombres, UEPI mujeres. ¿30 cupos? 30 cupos de hombres, 9 de mujeres. Todas las camas llenas. Siempre, siempre. Lista de espera, en este momento 84 hombres y 10 mujeres. Este es el comedor y también es la sala donde se realiza la terapia ocupacional y las visitas con la familia y las visitas con sus defensores cuando vienen a verlos, y también aquí se hace la visita de cárcel y vienen los magistrados a revisar el estado de ¿Pero en qué condiciones están? En qué condiciones están, si tienen dudas respecto a sus causas judiciales. Son 5 salas de 6 pacientes cada una. Todas tienen de todas maneras rejas individuales que se mantienen siempre abiertas. Solo se cierran en caso de situaciones de riesgo, como un motín, por ejemplo, que no hemos tenido ninguno en los últimos 5 años. Y para estar en una UEPI es porque el tribunal, con los antecedentes, consideró que esa persona es peligrosa para sí o para terceras personas. Los pacientes más agudos están en la sala más cerca de la clínica de enfermería, los más estabilizados y más tranquilos están por los cuidados o atenciones agudas que pudieran requerir en el fondo. En la UEPI varones el 30% está por amenazas o desacato, en general en contextos de violencia intrafamiliar, o sea que han agredido o amenazado a sus propias familias. Después tenemos como un 20% que son homicidios, dentro de lo que está incluido los parricidios, y después tenemos aproximadamente un 15% de incendios. Y acá entonces tenemos la UEPI de UEPI damas mujeres. o mujeres, claro. Son 9 camas. Gracias. Hola. Hola, ¿cómo están? Vayan ahí a la sala, chicas. Y en mujeres tenemos un 45% de homicidio y después un 40 y tanto % de amenazas y desacato. Son 2 salas en este caso, una sala de 3 camas y una sala de 6 camas. El monitoreo en ambas unidades es 24/7. Sandra lleva 13 años evaluando facultades mentales y tratando pacientes psiquiátricos con internación provisional. Reconoce que nunca antes había visto una situación tan grave como la actual. Yo creo que la oferta es insuficiente, ya, o sea, la demanda ha explotado en relación a años anteriores, y eso debido a la gravedad de los pacientes por un lado, a la gravedad de los delitos cometidos. Hoy día tenemos un porcentaje mayor de pacientes que han cometido homicidio de lo que teníamos hace 10 años. Las estadías se alargan muchas veces porque los tiempos judiciales no calzan con los criterios de salud para una alta médica. Entonces, si bien un paciente puede estar compensado, desde lo clínico no puede ser egresado de la unidad hasta que tenga su juicio oral porque ya fue declarado inimputable, por lo tanto está bajo la medida cautelar de internación provisional,
Por lo tanto, no puede volver a una unidad penal. Hay un egreso y ese mismo día llega el nuevo ingreso. ¿Ya? O sea, nunca tenemos cupo, tenemos camas vacías. Aún a riesgo de caer en desacato, la premisa aquí es cumplir con el orden de la lista de espera. Por eso cuando en el fondo nos llega una orden de ingréselo, ¿dónde lo ingresa? Con alegría y emoción cuando nació Fiorella. Yo me acuerdo que estaba llorando, lloró de emoción. Fue creo que una de las pocas veces en la cual lo vi llorando, de felicidad. Y su razón de vida, desde el momento en que fue papá, era su hija. Siempre. Ese era su centro. Todo era en pro de su bienestar, de que no le faltara nada. Yo recuerdo que llegamos acá y ya al segundo día ya Alberto estaba trabajando. Él era un soldador certificado y hacía unos trabajos bellísimos. Establecido en Chile, con familia y empleo, al comienzo todo anda bien para Alberto de Nicolo. Pero los síntomas del trastorno afectivo bipolar que padece desde su adolescencia comienzan a manifestarse con fuerza. Empezaba como con la falta del sueño, hablaba más de la cuenta. Entonces ya ahí yo veía las señales, ya las identificaba de que ya venía otra recaída. Y estuvo internado en el Horwitz. Lo tuve que llevar en la ambulancia. Tuve que dejar a mi bebé en el apartamento para salir a auxiliarlo, ¿no? Lo estabilizan, lo dan de alta, vuelve a recaer. Era como este círculo de que él se veía bien y abandonaba el tratamiento. Y él casi nunca se acordaba de lo que pasaba. Era como que entraba en otra realidad. Su único cable a tierra es su hija. Hasta que de un momento en el que yo dije, o sea, o es ayudarlo y estar con él y darle los seguimientos de sus controles, etcétera, o cuidar a mi hija. Entonces, obviamente, le puse punto y final. ¿Qué significó para él eso? Terrible. O sea, como que nunca quiso que obviamente la familia se dividiera, pues.